Bien apreciados, un feliz sábado, ¿cómo están ustedes? Muy bien, me alegra verles, estar acá de nuevo con cada uno de ustedes. Hace rato que no nos veíamos, ¿no? Bueno, hace 8 días de pronto acá algunos en el parque, pero hace rato no les acompañaba desde este lugar. Sean bienvenidos acá a la casa del Señor, nos alegra tenerles hoy en este lugar. Y bien, quiero que todos respiren profundo. Ahora exhalen. Bien. Ahora van a hacer lo mismo pero sonriendo. O sea, respiramos y exhalamos sonriendo. ¿Bien? Eso. Ahora va a hacer lo mismo, pero ¿se acuerdan que yo les enseñé la vez pasada cómo era? Va a respirar profundo, va a exhalar, pero cuando suelte el aire, además de sonreír, va a mover la cabeza así. ¿Listo? A ver. Eso, muy bien, ya ahí ya nos relajamos un poquito, ya entramos, se eliminan allí algunas toxinas. ¿Sabían que cuando sonreímos eso ayuda mucho, no? A que nuestro cuerpo y nuestro organismo pues esté mejor, esté más concentrado. Entonces vamos a estar concentrados acá, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. No sé si vino, ¿hay algún ángelo aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Algún ángelo? Ángelo. Es que esta mañana me llamó un ángelo. ¿No? ¿No vino? Cuando usted busca la iglesia de Genesaret, por allá en internet aparece mi celular. Todavía aparece mi celular. Entonces esta mañana me llamó un ángelo, yo le di las indicaciones para que llegara, pero pensé que había venido, pero bueno, ojalá haya ido a alguna otra iglesia adventista. Bien, el título de la predicación de hoy se llama The Picnic con Jesús. ¿Usted ha ido alguna vez de picnic? ¿No han hecho así como un paseo de pronto? Acá dice Florecita, un paseo de olla. ¿Sí han hecho de pronto algún paseo así? Han hecho una salida al parque, por allá al Simón Bolívar, al Parque La Florida, han ido a comer. Bueno, hoy vamos a ver que la Biblia relata un evento y un suceso que precisamente pues era un picnic que Jesús hizo en alguna ocasión. Y ese relato se encuentra en el libro de Juan, bueno, se encuentra en todos los evangelios además. Pero vamos a centrarnos en el relato del libro de Juan, que está en San Juan, capítulo 6. Sin embargo, vamos a ir mirando algunos apartes que también nos cuenta Marcos, que también cuenta Mateo, que cuenta Lucas. Pero voy a invitarles allí, San Juan, capítulo 6. ¿Cómo titula allí en su Biblia? Dice allí en mi Biblia, bueno, titula Ministerio en Galilea de Pascua a Pascua. Después de estas cosas, versículo 1, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es en Tiberias, y le seguía ¿qué? Gran multitud le seguía, una muchedumbre de gente grande. Dice allí, porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Saben, mis apreciados, ya vamos a ver más adelante mucha gente por qué seguía a quién, a Jesús. ¿Por qué mucha gente seguía a Jesús? Sin embargo, allí dice que una gran multitud. Pero dice además que él se fue a un lugar apartado y estuvo allí únicamente ¿con quiénes? Con sus discípulos. Únicamente estuvo allí con sus discípulos. Y yo te quiero decir hoy que Jesús desea que tú seas de la gente, ¿cierto?, que no está allí entre la multitud, sino que Dios quiere un momento de intimidad contigo. Hoy vamos a ver 4 principios en esta mañana, 4 principios. Si usted no se aprende todo lo demás y se le olvida todo lo que he dicho,
acuérdese de esos 4 principios, por lo menos acuérdese de esos 4 principios. Así que vamos a ver el primero. Dice, Jesús no te quiere ¿dónde? En la multitud. Él quiere comunión contigo. Dios no quiere que estés entre la multitud. La multitud eran muchos y a Jesús lo seguían muchos. Y ya vamos a ver por qué muchos lo seguían. Porque veían que Él hacía milagros, porque sanaba y hacía cosas, entonces muchos le seguían. Pero Jesús no quiere que seas de la multitud, sino que Él quiere un momento de intimidad contigo. Y sigue diciendo el relato aquí, vamos a seguirlo leyendo. Versículo 3 dice, y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua era la fiesta más importante, ¿no? Alguna vez acá vimos, ¿no? Enseñábamos lo que eran las 7 fiestas judías, pero la Pascua era quizás la fiesta más importante. Bueno, la Pascua y el día de la expiación, el Yom Kippur, esas 2 fiestas eran las más importantes. Pero en la Pascua todos los israelitas venían ¿a dónde? A Jerusalén, porque allí estaba el templo. Y entonces eran peregrinaciones y peregrinaciones de muchedumbre de gentes que venían a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y allí el relato nos comenta y nos cuenta que ya era y se aproximaba la Pascua. ¿Si ustedes qué creen? ¿Que había poquita gente o había mucha gente? Había muchísima gente, muchísima gente. Y quiero que me acompañen ahora a Marcos. Dijimos que íbamos a ir, no pierdan Juan, pero vamos a ir a Marcos también, capítulo 6. El versículo 31 dice, y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni aún tiempo tenían para qué, para comer, eran muchísimos. Y se fueron en la barca a un lugar desierto a solas. ¿Cuánto les gusta de pronto pasar tiempo a solas con Jesús? Saben, mis apreciados, nosotros venimos aquí a la iglesia y aquí de pronto nos enseñan, de pronto hay predicación, hay programas, pero no hay nada como el yo sentarme y pasar tiempo a solas con Jesús. El yo apartar un espacio, yo por ejemplo, y espero que sea acá el hacer de todos en las horas de la mañana, ¿no? Lo primero que hagamos sea apartar ese tiempo especial de estar a solas ¿con quién? Con Jesús, abrir la palabra, orar, alabarle. Es un tiempo de especial comunión, porque Dios quiere que tú estés a solas con Él. No te quiere entre la multitud, no quiere que seas uno más que está allí entre la multitud. Pero sigue diciendo el relato en San Juan, volvamos. Dice el versículo 5, cuando Jesús alzó los ojos, vio una gran multitud que había venido a Él, ¿no? Jesús alza sus ojos y ve una gran multitud. El Mateo 14, no pierdan San Juan, vamos a Mateo, capítulo 14, versículo 14. San Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué tuvo Jesús por ellos? Compasión. Versículo 15, y cuando fue la tarde sus discípulos vinieron a él diciendo, este es un lugar desierto y ahora es ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y compren para sí de comer. Saben, había una gran multitud. ¿Cuántas personas habían? Allí en algunos de ustedes la Biblia titula
la alimentación de los 5,000, ¿no? Pero más adelante vamos a ver que el relato cuenta que habían 5,000 hombres, porque se contaba y era la costumbre de contar a los hombres. Pero seguramente si acá yo digo levanten la mano los hombres, levanten la mano las mujeres, a veces hay más mujeres que hombres. De hecho esa es la constante, ¿no? Por la genética hay más mujeres que hombres en el mundo. Aparte de eso, pues hay niños, entonces también se debía contar a los niños. Y dicen los que han estudiado un poco más a profundidad este tema, dice que allí seguramente con Jesús habían cerca de 15,000 personas, entre 15,000 y 20,000 personas, pero vamos a poner que había 15,000 personas, más o menos, habían 15,000. Y los discípulos estaban allá, y dice que ya se estaba llegando la hora de la tarde, o sea, ya se estaba oscureciendo, y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, ¿por qué no despides a esta gente? Que se vayan ya hemos pasado todo el día acá con ellos, mejor que se vayan. Y además no hay dónde comprar, no hay que darles de comer, mejor que vayan y compren pan por el camino, vayan a las aldeas y miren ellos cómo se las arreglan. Pero decía que Jesús sentía qué cosa por ellos, compasión, ¿no? A Jesús le apasionaba lo que él hacía, le apasionaba el predicar y el pasar tiempo con la gente. Así que Jesús pues hace allí una solicitud algo extraña, versículo 16, allí en Mateo 14, versículo 16, dice: mas Jesús les dijo: ¿no tienen necesidad de qué? De irse. ¿Para qué se van a ir? Vayan ustedes y qué. Vayan ustedes y les dan de comer. ¿Para qué se van a ir? Y entonces yo me imagino allá a los discípulos, ¿no? Mirándose allá los unos a los otros, Pedro mirando a Juan, Felipe, Andrés, todos los discípulos allá mirándose. ¿Cierto? Judas dice acá que era el tesorero, se revisa los bolsillos. Y entonces dice: pero ¿cómo le vamos a dar de comer a 15,000, 20,000 personas? O sea, imagínense ustedes, yo no sé si ustedes han estado en un grupo así de grande. Yo no, lo más que he estado de pronto es en el campamento nacional pasado, que estábamos cerca de 2,000 jóvenes allá, y eso la finca de Cachipay llena, no había por dónde andar, y eran apenas 2,000 personas, 2,000 jóvenes. Imagínense ustedes 15,000 o 20,000 personas. Y va y Jesús y les dice: no, pero ¿para qué se van a ir? ¿Para qué los van a despedir? Vayan ustedes y los atienden, les dan de comer. Y esos discípulos allá se miraban y decían: pero el Señor Jesús como chistoso, ¿no? O sea, ¿de dónde vamos a sacar nosotros para darles de comer? Saben, mis hermanos, Dios a veces pide de nosotros o nos hace unas solicitudes a veces extrañas, ¿cierto? Que para la lógica del hombre no podemos entender. Para la lógica de nosotros es algo irracional, pero Jesús nos hace a veces esos pedidos. Y miren lo que pues hace también Felipe. Vamos a ir nuevamente a Juan capítulo 6. El versículo 5 dice, allí donde lo habíamos dejado: cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para comer, para que coman estos? Jesús le preguntó ¿a quién? A Felipe. Dicen los que han estudiado un poco más, dicen que Felipe era oriundo de aquella región. Entonces Jesús le hace la pregunta a Felipe porque se suponía que Felipe conocía un poco más esta región, y le dice: vení, Felipe, ¿dónde se te ocurre que podamos ir a comprar pan para esta gente? Y entonces Felipe, el versículo 6 dice
que todo esto decía ¿para qué? Para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. ¿Sabes? Quiero enseñarte el segundo principio, que Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Pero el segundo principio dice así: cuando Dios te pide que des un paso, Él ya sabe dónde vas a poner tu pie y aún tu otro pie. En otras palabras, cuando Jesús te pide que toques una puerta, es porque ¿qué? Porque Él ya sabe que se va a abrir. Amén. Saben, Dios siempre conoce el plan para cada uno de nosotros. Dios conoce tu plan y Dios conoce mi plan, mi vida, Él ya la conoce. Y si Él nos pide algo, es porque Él ya sabe el futuro antes de que nosotros lo hagamos. Y entonces Dios le dice a Felipe: ¿de dónde hemos de comprar pan? Mas dice la Escritura que Jesús le pedía o le preguntaba esto a Felipe, ¿para qué? Para probarle. Mas Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Saben, en esas solicitudes a veces extrañas que Dios nos hace, en esos requerimientos a veces ilógicos para la mente humana, Dios nos prueba. Dios prueba a ver cuál va a ser la respuesta de nosotros, cuál va a ser la obediencia de nosotros a esa solicitud, cómo vamos a confiar en Él, a responderle a Él. Dios nos prueba de diferentes maneras. Y entonces Jesús nos dice: haz esto, haz lo otro. Y nosotros decimos: no, pero ese Jesús tan chistoso lo que me pide, ¿no? Eso es ilógico, eso no tiene cabida en nuestra mente. Sin embargo, quiero que te grabes esto en tu mente: cuando Dios te pide que des un paso, Él ya sabe dónde vas a poner tu pie y aún tu otro pie. Si Dios te pide que avances, Él no te va a mandar por allá por un resbaladero. Cuando Dios te pide que avances es porque Él ya tiene algo seguro para ti. ¿Saben? Si Él te dice que tú no trabajes el sábado, es porque Él ya sabe que hay algo mejor que Él te va a proveer. Y yo sé, no sé si será el caso de algunos acá, algunos que quizás en el estudio, en la universidad, han tenido o están teniendo que afrontar esto del sábado, pero Dios te pide que le seas ¿qué? Fiel, que le seas obediente. Y Él ya sabe cuál va a ser la solución para ese problema, solo te está probando. Y algunas veces fracasamos en la confianza que tenemos con Dios y decimos: no, pero es que si yo hago esto, no, me voy a morir de hambre. ¿Y mi familia qué le voy a dar? ¿Cierto? Y pensamos esa lógica humana, pero la lógica de Dios es totalmente diferente. Y hoy lo vamos a aprender. Sigamos mirando el relato. En el versículo 7 dice allí: y Felipe respondió. Quizás estuvo allí consultando con Judas, ¿sí? Hicieron cuentas, sacaron allá el celular, multiplicaron, dijeron: son 15,000, 20,000 personas, el pan está a 300 pesos, vale un pan. Entonces, ¿eso cuánto les dio? Dice allí que Felipe dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que a cada uno de ellos tome un poco. 200 denarios. ¿Saben cuánto era 200 denarios? Un denario era el trabajo de un día. Es decir, más o menos hoy en día, con el salario mínimo, así redondeando, más o menos unos 30,000 pesos era un denario. Ahora multiplique eso por 200, o sea, 3 por 2, 6, ¿cierto? Unos 600,000, ¿sí? 30,000 por, es más, son no 600,000, sino 6 millones en dinero, ¿no? Más o menos unos 6 millones y pico
era lo que decían en plata. Ahora yo les pregunto, digo acá a la niña, hazme un favor, ve a la panadería y cómprame, ¿por cuánto lo mandan ustedes a sus hijos? Vaya y compre 2.000 de pan, vaya y compre 5.000, 10.000, hasta 20.000, porque allá se reunió la familia, vaya y compre 20.000 de pan, ¿no? Imagínense yo decirle, vaya y compre 6 millones y pico de pan, ¿no? Seguía siendo totalmente imposible, o sea, para la lógica humana era algo irracional. Aunque tuvieran la plata en el bolsillo, aunque Judas allá, que era el tesorero, llegara y sacara, acá tengo los 6 millones para que compren pan, yo no me imagino la panadería que tuviera 6 millones en pan. ¿Cierto? No había. Además dice el relato que estaban en un lugar retirado, en un lugar aislado. Y por allá de pronto la única panadería que había, además que los panaderos anteriormente, ¿no? Hoy en día ya ha cambiado mucho, pero anteriormente el panadero que se respetaba, ¿no? Se acostaba temprano, porque tenía que madrugar al otro día a preparar el pan y tenerlo fresco para el otro día. Y ya estaba entrando la noche, así que las posibilidades seguían siendo mínimas. O sea, era algo imposible, algo sumamente imposible. Pero cuando Dios te pide que avances, es porque Él ya tiene algo seguro, porque Él ya conoce qué va a suceder. Vamos a volver a Juan, vamos a leer ahora el versículo 9. Dice allí, bueno, versículo 8 para que sigamos el contexto. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto entre tantos? Saben, Jesús en otro relato le pide a sus discípulos, vayan y pidan a ver quién tiene pan. Y entonces comienzan los discípulos, ¿no? ¿Usted tiene pan? Seguramente hoy alguno, ¿no? Dicen, hoy va a predicar el hermano David y eso salimos tarde, yo voy a llevar mi provisión, ¿no? Y yo me imagino la mamá de aquel muchacho del relato, no, es que voy a ir a escuchar a Jesús. Y la mamá entonces dijo, uy Jesús, esos 10 horas por poquito, tome mijito, lleve unos panes y unos peces. Y los discípulos por allá comenzaron entre la multitud, 15,000 personas, a andar y preguntar, ¿usted trajo pan? Y, no traje pan. ¿Usted trajo pan? No, ¿cuál pan? Antes tráigame que tengo hambre, llevo todo el día acá. Y me imagino la gente cuando tiene hambre es inconforme. Y comenzó a preguntar, ¿alguien tiene pan? ¿Alguien de pronto en la multitud tiene pan? Comenzó a preguntar. Y entonces por allí apareció un niño que tenía, más o menos dice el relato, los que saben, no dice el relato, perdón, pero más o menos los que han estudiado, dice que tenía un promedio de entre 8 y 10 años, un niño, y traía allí, ¿cuántos? 5 panes y 2 peces. Ay, mira, muchas gracias. Gracias. Aquí venía un niño que tenía ¿cuánto? 5 panes y 2 peces. Ya te puedes sentar. Muchas gracias. Los panes sí déjamelos. Pero tenía 5 panes acá. No traje los peces porque de pronto les despertaba acá, ¿cierto? Y decía, no, ya me voy porque ese olor me hizo... Aunque hoy acá las visitas tienen almuerzo, no se pueden ir. Pero acá, ¿será que esto alcanzará acá para que ustedes todos queden satisfechos? Todos los que están acá, ¿cuántos hay acá? Como unos 80. ¿Será que...? Dice acá el hermano que eso para él solito, ¿no? Y entonces, perdón, yo coloco esto acá un momento. No, déjemelo ahí, no. Pero eso era lo que tenía
entre toda la multitud, entre todos los que habían allí, solamente 5 panes y 2 peces. Y no eran 80, ya dijimos que eran como 15,000. O sea, ¿para qué alcanzaba eso? O sea, era algo ilógico, ¿no? Dice allí, vamos a seguir leyendo el versículo 11, aunque sigamos leyendo el relato, dice el versículo 10, entonces dijo Jesús, hacer recostar a los hombres, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron un número como de 5,000 varones, ya dijimos que solo contando hombres. Versículo 11, y Jesús tomando los panes y habiendo dado gracias, los repartió ¿a quiénes? A los discípulos. Así que tenía 5 panes, ¿y cuántos discípulos eran? 12. Y los repartió los 5 panes que tenían entre los discípulos. Así que yo me imagino a Jesús acá, ¿no? Partiendo el pan y le dijo, tome Felipe, tome Andrés, Pedro, les dio entre ellos repartió los 5 panes de a pedacito. Y sigue diciendo el relato, dice allí, y lo repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo los peces, cuanto querían. En otras versiones dice, hasta que se saciaron, en otro relato. O sea, y acá quiero que comprendamos el tercer principio. El tercer principio, vamos a avanzar allá, miren lo que dice. Nunca verás los milagros de Dios hasta que no hagas lo que Él te pide. Grábese eso, no se le vaya a olvidar. Pero usted nunca va a ver el milagro de Dios si no hace lo que Él le pide. ¿Sabes? Algunas veces esperamos que Dios obre milagros en nuestra vida, que Dios actúe algo sorprendente, algo maravilloso en nuestra vida, pero a veces cuando Él nos pide algo, nosotros sacamos excusas, nosotros quizás anteponemos otras cosas primero que la voluntad de Dios. Y Dios hoy nos dice que si tú quieres ver un milagro en tu vida, debes obedecer a su voz, a su voluntad, a su palabra. Entonces, nunca verás los milagros de Dios hasta que no hagas lo que Él te pide. Y saben, ese milagro, quiero que miren, por eso lo hice gráficamente, acá traje el pan, porque ese milagro ocurrió en las manos de los discípulos, no ocurrió en las manos de Jesús. Hay otros relatos que dice que Jesús hizo una oración, ¿cierto? Suplicó al Padre y entonces igualmente le dio el pan a sus discípulos y los discípulos fueron y lo repartieron entre la multitud. ¿Y saben qué pasaba? Los discípulos recibieron ese pedacito de pan, ¿no? Medio pan, quizás menos de medio pan porque eran 12, y entonces comenzaron a darlo a la multitud. Y cuando lo daban a la multitud, otro pedazo aparecía en sus manos. No sabemos cómo porque fue un milagro, pero otro pedazo aparecía en sus manos. Y lo iban repartiendo y otro pedazo aparecía en las manos de los discípulos. Así que es algo maravilloso. Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Quiere hacer milagros en tus manos. El milagro ocurrió en las manos de ¿quiénes? De los discípulos, ¿no? Jesús suplicó al Padre, pero el milagro ocurrió en las manos de los discípulos, porque ellos hicieron ¿qué? Lo que Cristo les pidió. Por eso vieron el milagro. ¿Tú quieres ver milagros en tu vida? Solo tienes que hacer ¿qué? Lo que Cristo te pide que hagas, lo que Dios te pide que hagas, solo tienes que hacer eso, si quieres ver milagros en tu vida. Y me llama también la atención algo aquí, vamos a seguir
el relato, allí en el versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, ¿ven? ¿Se hubieron qué? Saciado. Es decir que comieron hasta que ya dijeron, no, gracias, ya no más, ya estoy bien. Dice, y dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron ¿cuántas cestas? 12, o sea, 12 cestas llenitas de todos los pedazos que habían sobrado de pan. Dice, y de los pescados. Dice, 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquí quiero que te aprendas el cuarto principio de hoy. Dice el cuarto, todo lo que tienes, repito, todo lo que tienes en tus manos se echa a perder. Pero en las manos de Dios, ¿qué pasa? Se multiplica. No sé si ustedes lo han comprobado. Yo en mi vida personal puedo decir que es así. Todo lo que tienes en tus manos, o mejor, todo lo que tienes, en tus manos se echa a perder. Pero si lo pones en las manos de Dios, se multiplica. Es una bendición para ti y para otros. Y quiero que te aprendas eso hoy. Saben, yo he comprobado en mi vida personal que cuando yo doy todo por Cristo, o lo que yo tengo, lo poco que yo pueda darle, Dios está dispuesto a mí a darme todo, a multiplicarlo. Y quiero hacerte esta pregunta. Dios está dispuesto a darte ¿qué? Todo. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a darle a Él? Yo me imagino cuando los discípulos estaban preguntando, ¿alguien tiene pan? Y entonces apareció allí el niño con lo poco que tenía y lo llevó ante los pies de Cristo. Yo no sé tú qué tengas para darle a Cristo. Y algunos pensarán y dirán, es que siempre piden allá plata, ¿no? Pero acá dices, ¿cómo? El corazón. El corazón, ¿no? Tenemos talentos, ¿verdad? Que Dios nos ha provisto, capacidades que Dios nos ha facultado. Tenemos también, ¿qué más? El tiempo. Y quizás algunos estamos muy ocupados en nuestras labores diarias, en nuestras labores cotidianas, y decimos, no, yo tiempo para ir allá a la iglesia, y eso el miércoles acá, ¿cierto? El miércoles no es como hoy está la iglesia, ¿verdad? El miércoles quizás hay otras ocupaciones, hay trabajo, hay estudio, quizás una semana de conferencias, hay poco tiempo para darle al Señor. Nuestros talentos también decimos, quizás no, yo para ese cargo me siento incapacitado, yo mejor dejo que lo haga otra persona cuando nos hacen el llamado a trabajar acá en la iglesia, y ponemos excusas y ponemos trabas. Pero acá la niña dice algo más importante, ¿no? Bueno, también están nuestros recursos, también lo que nosotros le devolvemos a Dios en nuestra fidelidad que Él nos demanda como prueba, ¿no? Porque allí hablamos anteriormente que Dios nos prueba para Él hacer milagros, y una de esas pruebas está en el diezmo y las ofrendas. No es algo que acá se lo inventó una iglesia o X o Y denominación, no es algo que es un principio bíblico que debemos devolverle a Dios, el diezmo y las ofrendas, también nuestros recursos. Pero aún algo más importante que todo eso fue lo que dijo nuestra niña. ¿Cómo es tu nombre? Wilmary. Lo que dijo Wilmary. Hay algo más importante que Dios espera que tú le des. ¿Qué es? El corazón. Que tú le entregues tu vida. ¿Sabes? Él está dispuesto a darlo todo. Dio a su Hijo.
Si dio a su Hijo es porque está dispuesto a darlo absolutamente todo por ti, todo. Está dispuesto a reivindicar esa posición que alguna vez perdimos por causa del pecado y a dejar este mundo de maldad. Dios está dispuesto a darlo todo por ti. ¿Tú estás dispuesto a dar hoy algo por Cristo? ¿Estás dispuesto a entregar un poco de tu tiempo? ¿Estás dispuesto a entregar quizás un poco de los recursos que además que Él mismo te ha dado? Porque otra cosa, quizás no la coloqué allí, pero grábese esto, y es que todo lo que nosotros tenemos es ¿de quién? Es de Dios. Y Él te pide solo una parte de algo que ni siquiera es tuyo, sino que es algo que Él te ha dado. Y saben, cuando nosotros le damos a Dios, ¿Él qué hace? Él multiplica. Por 1000 y por 20,000 y por mucho más. ¿Estás tú dispuesto también a dar un poco de tus recursos? ¿Estás dispuesto tú también a darle y entregarle al Señor quizás las capacidades que Él te ha dado, las facultades que Él te ha dado para poder trabajar para Él, trabajar en esta su iglesia, para ir y contarle a otros, para predicar el mensaje a otros que aún quizás están en tinieblas? ¿Estás tú dispuesto a entregar un poquito de esto? Ahora, ¿estás tú dispuesto a entregar tu vida a Dios? Él está dispuesto a darte ¿qué? Todo. Y quisiera preguntar en esta hora, ¿hay alguien que levantando de pronto su mano diga, yo quiero entregar algo de lo que yo tenga a Cristo Jesús? Amén. ¿Sabes? Dios quiere que tú le entregues algo, que tú le obedezcas. Y saben, tu vida va a ser transformada. Estoy completamente seguro de eso. Estoy completamente seguro de que Dios va a hacer un milagro en tu vida si tú decides entregarle tu vida a Él. Quiero hacer otra pregunta. Hay alguien que quizás yo vi esta mañana que aquí pasó un grupo grande de personas, amigos de nuestra iglesia, que quizás aún no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Dios, de entregarle lo más importante. Y quizás digas, es que yo aún no me siento preparado, quizás yo aún tengo cosas que dejar, quizás yo aún tengo algún defecto en mi carácter, quizás tengo alguna tentación allí que no he podido vencer, pero que hoy quisieras decirle a Dios, en un futuro muy cercano, en un futuro próximo, yo quisiera entregar mi vida a ti, a Cristo. ¿Hay alguien de nuestros amigos? Amén. Dios te bendiga. Quiero invitarte para que vengas a este lugar. Quiero hacer una oración especial. Una oración especial por aquellas personas. ¿Hay alguien más que quisiera venir hasta este lugar y decirle, Señor, yo comprendo y he entendido en esta mañana que todo lo que ponga a tus pies, tú lo vas a multiplicar, tú lo vas a triplicar, tú lo vas a bendecir. Y hoy quiero proponerme en mi corazón a entregar mi vida a ti. Tú, ven a este lugar. Mira, así como el niño del relato, un niño pequeño, pero lo entregó todo por Cristo. Y Jesús hizo milagros. ¿Hay alguien más que quizás aún no ha entregado su vida a Cristo, pero quisiera proponerlo en su corazón y decirle, voy a prepararme de aquí en adelante para entregar mi vida a Cristo, para sellar ese pacto en ese momento especial con el Señor? ¿Hay alguna otra persona que aún no hace parte de nuestra iglesia? Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Ténganlo por seguro, apreciados, que cuando entregamos a Cristo nuestras vidas, Él ya sabe dónde vas a poner tu otro pie y aún tu otro pie. Él ya tiene algo seguro para ustedes. Así que si hay alguien más mientras yo oro y que pueda venir a este lugar, es una oración especial de consagración, que Dios quiere que hoy tú propongas eso en tu corazón y que eso que vamos a proponer hoy digan en un futuro muy cercano: Dios te bendiga. No tiene que ser ya, no tiene que ser hoy, pero sí hacernos el propósito en nuestro corazón de que vamos a entregar nuestra vida al Señor en un futuro próximo, porque Dios espera que le entreguemos lo más importante, como lo decía esta chiquita, que es nuestro corazón. Voy a invitarles que los que quieran nos puedan acompañar. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Si hay alguien más que quisiera pasar a este lugar mientras oramos, le invito para que venga a este lugar. Oremos. Padre Celestial, estamos, Señor, agradecidos contigo, porque aunque somos imperfectos, aunque caemos, Señor, aunque a veces la tentación viene y fracasamos, Señor, hoy reconocemos que nada somos sin ti, que necesitamos de ti para poder vencer al enemigo, que necesitamos de ti, Señor, para poder avanzar hacia la Canaán celestial. Hoy, Señor, han pasado aquí estas 4 personas, estas 3 mujeres y esta chiquita ha pasado hasta este lugar, porque en su corazón, Señor, hoy proponen y quieren, y ha de ser su voluntad, Señor, en su día a día, poder entregar todo para ti. Permítele, Señor, que en ese esfuerzo tú estés ahí, que tu Espíritu Santo les esté alentando, que muy pronto puedan bajar y descender a las aguas bautismales para sellar ese pacto que hoy, Señor, están proponiendo en su corazón. Y te pido desde ya, Señor, que así como hiciste milagros con esos 5 panes y esos 2 peces que este muchachito trajo, también comiences a hacer milagros en sus vidas, porque han decidido, Señor, ser fiel a tu voluntad, oír la voz de tu llamado, decidir, Señor, entregar tu vida a ti, y reclamamos, Señor, del cielo todas las promesas a aquellos que deciden seguir a Cristo. Pedimos una bendición especial por estas 3 personas, por esta niña también que nos acompaña, Señor, por estas 4 personitas que han pasado hasta este lugar, para que de hoy en adelante su vida sea una vida transformada, una vida de bendición, si deciden seguir los pasos del Maestro. Y a cada persona que igual ha venido hasta este lugar, quizás algunos que ya llevamos un tiempo más en el caminar contigo, pedimos que también nos ayudes en las pruebas que a diario tenemos, Señor. Que hoy podamos reafirmar ese pacto que alguna vez hicimos, que quizás hemos claudicado, hemos fracasado, quizás hemos sacado excusas, pero también queremos, Señor, que nos perdones y queremos hacer tu voluntad. Levántanos con tu bendición, Señor, y con la satisfacción de que ya has escuchado nuestra oración y que has enviado la respuesta. Te lo agradecemos e imploramos todo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, pero quiero decirles que Dios ha hecho y ha escuchado la oración, y allí en el registro de los ángeles está, ¿cierto?, ese propósito que han hecho en su corazón, y Dios les va a acompañar para que puedan cumplir ese propósito y muy pronto puedan entregar la vida a Cristo Jesús. Él hará milagros en su vida, como lo ha hecho en los que ya hemos tomado esa decisión. Que Dios les bendiga.